Fatu Música. Déjame plantearte algo que al principio pueda parecer raro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento que te pareció completamente tuyo? No moldeado por el torbellino de las noticias, no tomado de las redes sociales, no forjado por lo que opinan tus amigos, tu entorno cultural o tus creadores preferidos. Me refiero a una idea tan pura, tan intacta, que parecía brotar de lo más hondo de tu ser. Si te cuesta recordarlo, no eres el único. Porque habitamos un mundo en el que la auténtica individualidad se desvanece de forma sigilosa, sustituida por otra cosa. Algo que en la superficie parece seguro, reconfortante e incluso virtuoso, pero que oculta un precio más sombrío en el fondo. Lo denominamos colectivismo moderno. Y nos guste o no, está transformando la manera en que razonamos, actuamos y hasta nos concebimos a nosotros mismos. Música. Verás, los grupos no son nada nuevo. Los humanos siempre nos hemos unido en clanes, familias, países, religiones y vecindarios. El colectivismo en su versión primigenia nos brindó resguardo, supervivencia y un sentido de pertenencia. Era el adhesivo que mantenía con vida a las sociedades antiguas. Pero ¿qué ocurre cuando ese adhesivo que nos une se endurece hasta convertirse en hormigón, inmovilizándonos en formas que jamás elegimos? ¿Qué pasa cuando el coste de integrarnos conlleva la gradual extinción de nuestro pensamiento autónomo? Esa es la tensión oculta del colectivismo contemporáneo y representa una de las luchas psicológicas más intensas de nuestra época. Ahora viene lo intrigante. Si examinas la historia, cada período se consideraba más iluminado que el anterior. Los renacentistas creían haber roto las cadenas medievales del pensamiento. Los ilustrados se veían como portadores de la antorcha de la razón, abandonando las supersticiones. Y en la actualidad nos convencemos de que somos más libres que nunca porque la información abunda por doquier. Las voces se amplifican y ninguna idea es tan insignificante como para no poder difundirla. Pero, ¿es eso verdadera libertad? ¿O hemos erigido un tipo distinto de cárcel? Una construida no con muros, sino con la aprobación del conjunto. Música. Reflexiona sobre nuestra existencia digital. Desliza el dedo por tu muro y ¿qué observas? Un flujo de identidades compartidas, opiniones grupales, veredictos colectivos. Un bando afirma, esta es la forma correcta de pensar. Otro bando replica, no, esta es la verdad. Y los algoritmos, invisibles pero omnipotentes, nos impulsan más adentro del rebaño que ya hemos seleccionado. Con el paso del tiempo, dejamos de interrogarnos, ¿qué creo yo de verdad? Y pasamos a plantearnos, ¿qué me hará aceptable? ¿Qué me blindará de las críticas? ¿Qué indicará que formo parte del grupo? De manera gradual y callada, la voz personal que llevamos dentro empieza a atenuarse. Aquí radica el giro psicológico. Pertenecer genera placer. La neurociencia nos explica el porqué. Al sentirnos acogidos por un colectivo, nuestro cerebro libera dopamina y oxitocina, las mismas sustancias ligadas a la seguridad y al afecto. Y cuando nos marginan, el cerebro lo registra casi como un dolor físico. En resumen, nuestra biología nos empuja hacia la uniformidad. Sin embargo, la evolución no nos preparó para un ámbito virtual donde el grupo ya no se limita a unas pocas decenas de aldeanos. Son millones de voces clamando al unísono, exigiendo lealtad. La presión para adaptarnos ya no es meramente vecinal. Es planetaria, incesante e inevitable. Y es en este punto donde surge algo peculiar. Dejamos de razonar en frases completas y pasamos a hacerlo en eslóganes. Sustituimos conceptos por etiquetas, cambiamos el análisis profundo por una alineación veloz. Repetimos las mismas expresiones que otros usan, no porque las comprendamos a fondo, sino porque el silencio parece demasiado peligroso. De este modo, el colectivismo actual no se impone con violencia, llega de puntillas, disfrazado de integración, hasta que un día descubrimos que el espacio para nuestro pensamiento propio se ha reducido casi a la nada. Pero aquí es donde quiero plantearte una reflexión abierta, porque esto no se limita a la sociedad, la política o la tecnología. Se trata de algo más personal, de ti y de mí, y de lo que transcurre en nuestras mentes. Pregúntate cuántas de las decisiones que tomas a diario son realmente tuyas. La ropa que eliges, las convicciones que defiendes, el tono con que hablas, las series que ves, incluso las metas que persigues. ¿Cuánto de eso es auténticamente autodirigido? ¿Y cuánto refleja los colectivos invisibles que te rodean? No es una cuestión sencilla, pero podría ser una de las más cruciales que te plantees jamás. Permíteme contarte un relato.
Hace unos años, unos investigadores llevaron a cabo un experimento cautivador. Reunieron a personas en una sala y les presentaron una secuencia de pruebas visuales elementales, cosas como comparar la longitud de líneas. El truco era que todos en la sala, salvo un participante, eran actores. A los actores se les había ordenado responder deliberadamente de forma errónea, con total seguridad. ¿Qué sucedió? Una y otra vez, el participante solitario renunciaba a su percepción acertada y se plegaba a la respuesta incorrecta del grupo. Aun cuando sus ojos le decían lo contrario, la urgencia de adaptarse superaba su juicio individual. Este experimento, conocido como el estudio de conformidad de Asch, pone de manifiesto algo perturbador. Nosotros somos mucho más propensos a engañar a nuestras propias mentes de lo que imaginamos. Y en el mundo actual de comunidades digitales, ese experimento ya no se limita a un laboratorio. Se ha convertido en nuestra rutina cotidiana. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿no es el colectivismo también una fuerza positiva? ¿No fomenta la cohesión, el avance social y una identidad compartida? Por supuesto que sí. La acción colectiva nos ha regalado revoluciones, derechos civiles, colaboraciones científicas y una conciencia global. Sin el pensamiento en grupo, la humanidad jamás habría salido de las cavernas. Pero aquí radica la paradoja. Esa misma energía que nos fortalece puede arrebatarnos nuestra singularidad si no la controlamos. El colectivismo moderno no solo prospera en la unión, sino en la homogeneidad. Florece cuando las diferencias se diluyen, cuando las voces se funden en un único eco, y cuando dudar de ese eco se percibe como una traición. Y hay algo que quiero que retengas. Una vez que una sociedad llega a ese extremo, la creatividad se resiente, porque la creatividad, por esencia, consiste en mirar de forma distinta. Si el pensamiento personal se extingue, la innovación se frena. La historia lo demuestra. Algunos de las épocas más opresivas también fueron las menos innovadoras, ya que cuestionar al colectivo se castigaba. Por el contrario, los mayores saltos de la humanidad en arte, ciencia y filosofía surgieron de personas que osaron desafiar el rumbo común del grupo. Así que, al intercambiar nuestra individualidad por seguridad, no solo perdemos nuestra voz, sino que ponemos en riesgo el futuro entero. Pero déjame sumergirte aún más en esta idea. Visualiza una sociedad donde todos piensan igual, hablan con el mismo tono de aprobación y esquivan los mismos tabúes. Al principio parece armónico, sin roces, sin rupturas, solo unión. Pero esa unión sin individualidad no es armonía, es mutismo. Y el mutismo tiene un precio: ausencia de preguntas frescas, de conceptos disruptivos, de verdades molestas. Sin ellas nos estancamos. Sin embargo, la gran ironía del colectivismo contemporáneo es que, aún silenciando el pensamiento propio, se presenta como una liberación. Nos dice: únete y escaparás de la soledad, concuerda con nosotros y formarás parte de algo superior. Y en cierto sentido es cierto, pero esa libertad implica un sacrificio, la pertenencia a expensas de la libertad para reflexionar. Quiero que lo imagines por un instante, un niño garabateando en una hoja en blanco, sin normas, sin críticas, solo pura fantasía vertida en trazos y colores. Esa es la individualidad en su estado más puro. Pero conforme crece, la hoja se va cubriendo de límites impuestos por otros: maestros, amigos, normas sociales, grupos digitales. Mantente en las líneas, insisten. Colorea así, razona así, expresa así. Pronto, el lienzo virgen desaparece. El niño sigue dibujando, pero la imagen ya no es suya, pertenece al colectivo, y lo peor es que la mayoría ni siquiera advertimos cuando nuestro lienzo se esfuma. Aún así, hay esperanza en todo esto, porque la individualidad, por muy reprimida que esté, nunca muere del todo. Aguarda, susurra. A veces en un pensamiento fugaz de madrugada, otras en una discrepancia que sientes pero no pronuncias, o en un sueño inexplicable. Ese es el yo interior, aún vivo bajo el bullicio colectivo, pidiendo un rincón. La pregunta clave es: ¿escucharás o dejarás que el ruido lo ahogue? De cierto modo, el colectivismo moderno nos reta a despertar, a dejar de confundir creencias ajenas con las propias, a no equiparar la validación grupal con el valor personal, a no tomar el estruendo por verdad. Pues la muerte del pensamiento individual no es un suceso puntual, es un proceso, una erosión gradual. Y la única forma de frenarlo es recuperar conscientemente nuestra mente, fragmento a fragmento. Esto nos devuelve al inicio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un pensamiento que te pareció completamente tuyo? Tal vez no lo recuerdes.
Tal vez nunca te lo has planteado. Pero si algo debes llevarte de esta reflexión, es esto. La individualidad no es un regalo de la sociedad. Es algo que custodias en ti mismo, día tras día, frente al tirón sutil pero intenso del colectivo. Entonces, ¿qué implica realmente recuperar tu propio criterio? No se trata de rechazar todo grupo o aislarte de los demás, ni de oponerte por puro capricho. Significa aprender a detenerte, a inspirar y a interrogarte. ¿Realmente creo esto? ¿O solo repito la voz del conjunto? Esa sencilla duda, repetida con frecuencia, se convierte en brújula. Te orienta de nuevo hacia ti. Pero te aviso, la individualidad no es el camino más sencillo. Es más callado, a ratos solitario y mucho menos premiado. Siguiendo a la masa, el reconocimiento llega deprisa. Apartándote, el silencio te recibe al principio. Y no obstante, la historia susurra una lección. El silencio de la individualidad suele ser el origen de lo grande. Piensa en los científicos que osaron desafiar el saber establecido, en los artistas que rompieron moldes, en los filósofos que interrogaron lo incuestionable. Al inicio no los aplaudieron, los dudaron, los ridiculizaron. Se resistieron, pero su audacia para cuestionar lo establecido es lo que impulsó al ser humano hacia adelante. Permíteme contarte otro bucle de curiosidad. ¿Te has dado cuenta de que las ideas más creativas en tu vida cotidiana suelen surgir cuando estás a solas? Sin navegar por redes, sin responder impulsos, sin tragar el bullicio ajeno, sino en la quietud absoluta. Eso ocurre porque la auténtica originalidad apenas resiste en medio del gentío. Requiere espacio, aislamiento y la disposición a captar una voz que nadie más repetirá. Sin embargo, en este mundo hiperconectado, la soledad se ha vuelto escasa, casi temida. Rellenamos cada vacío con estruendo, aunque tal vez esos huecos que esquivamos sean precisamente donde acecha nuestro pensamiento personal, listo para emerger. Retrocedamos un momento y contemplemos el panorama general. El colectivismo no es un enemigo nato. No es un villano acechando en las tinieblas. Es solo una energía, como el fuego. Las llamas pueden calentar un hogar o arrasarlo. El colectivismo puede aglutinarnos en pos del avance o rebajarnos a meros reflejos mutuos. La clave está en el equilibrio. Cuando la identidad grupal fomenta la individualidad, la sociedad prospera. Pero si la identidad colectiva suplanta a la personal, la sociedad empieza a asfixiarse. Y en estos tiempos estamos más cerca de esa asfixia de lo que imaginamos. Las cifras narran su propia historia. Investigaciones psicológicas revelan que la conformidad social ha aumentado drásticamente en la era digital. Una encuesta indica que la mayoría de las personas confiesan autocensurarse en Internet, no por haber modificado sus convicciones, sino por temor al rechazo. Otra demuestra que el contacto con el consenso colectivo modifica hasta la memoria. O sea, la gente llega a recordar mal los hechos solo para encajar con el grupo. Reflexiona sobre ello. Lo colectivo no solo moldea nuestras opiniones, está remodelando nuestras memorias, nuestra percepción misma de la realidad. Si eso no nos inquieta, debería. Pero aquí viene el giro. Ese mismo entorno digital que potencia el colectivismo también nos brinda instrumentos para la singularidad. Jamás en la historia una sola voz, un punto de vista único, ha tenido la oportunidad de llegar a millones. Nunca antes una noción nacida en la introspección pudo expandirse globalmente de la noche a la mañana. La red es tanto el altavoz de la masa como el megáfono del individuo. Por eso, la extinción del pensamiento no es imparable. Es una decisión, una elección consciente cada día. Y eso nos lleva al núcleo de esta exploración. ¿Qué hacemos con nuestra individualidad una vez que la recuperamos? ¿La custodiamos con egoísmo, aislándola del conjunto, o la aportamos como una chispa dentro del grupo? Porque la realidad es que la sociedad precisa de ambos. Lo colectivo nos otorga fuerza. Lo individual, rumbo. Uno sin el otro resulta incompleto. Déjame ofrecerte una imagen final. Visualiza un coro de 1000 voces entonando la misma nota. Es imponente, pero monótono, inalterable. Ahora, imagina un violín solitario irrumpiendo con una melodía que rompe la uniformidad. De pronto, la música se eleva. El coro no se desvanece, se enriquece gracias al violín. Así es la individualidad en el seno del colectivismo, no suprimida, no acallada, sino visible, diferenciada y vital. Y aquí irrumpe la verdad emocional. La desaparición del pensamiento propio no se produce cuando la multitud grita más fuerte, ocurre cuando dejamos de creer que nuestra voz cuenta.
Cuando tragamos el engaño de que lo colectivo lo es todo y el yo no es nada. Pero el yo no es nada. El yo es la semilla de donde brotan todas las ideas, invenciones y revoluciones. Cuidarlo no es rebeldía, es deber. Así que esta noche, al dejar el móvil, cuando el jaleo del mundo se apague, prueba esto. Plantéate una sola pregunta. ¿Cuál es ese pensamiento que llevo dentro y que es enteramente mío? No prestado, no repetido, no fingido, solo tuyo. Puede ser modesto, como una idea para un verso, o grandioso, como un sueño para tu porvenir. Sea lo que sea, anótalo. Agárrate a él. Esa es tu voz, tu violín, tu llama, porque al final el colectivismo moderno seguirá expandiéndose. La multitud persistirá, vociferando, exigiendo, devorando, pero tú también estarás ahí. Y lo más potente que puedes hacer en un mundo que te pide ser eco es expresarte, reflexionar, mantenerte único, recordar que, aunque lo colectivo nos oriente, solo lo individual nos redime. Y quizá esa sea la paradoja auténtica. Lo colectivo nos dice que pertenecer lo abarca todo, pero la pertenencia genuina solo surge cuando traes tu yo verdadero a la mesa. Sin individualidad no hay colectivo real, solo una imitación vacía. Con individualidad, lo colectivo cobra vida, vibrancia, humanidad. No permitas que tu voz se trague, no dejes que tu idea se diluya en el estruendo. El mundo no busca más ecos, busca originales, te busca a ti. Música.